Había algo que no cuadraba desde el principio. Cecilia Monzón era de las que llegaban temprano, de las que contestaban el teléfono al primer timbrazo, de las que si no podían hablar, mandaban un mensaje corto. Ahorita te marco, estoy en junta, en 10 minutos. Así era ella, puntual, presente, nunca desaparecida sin decirle a alguien dónde iba. Por eso ese sábado de mayo, cuando su hijo de 5 años se quedó esperando en la banqueta, y ella no llegó, nadie tardó mucho en saber que algo estaba muy mal. Mateo esperó sentado en el escalón de la entrada. 10 minutos, 20, 1 hora. Los niños de 5 años no entienden el reloj, pero sí entienden cuando algo que debería pasar no está pasando. Cuando el adulto que lo cuidaba esa tarde salió a buscarlo, lo encontró todavía en el escalón, mirando la calle. Preguntó por su mamá. Nadie supo qué contestarle. Pero lo que encontraron esa tarde en Puebla no era lo que nadie esperaba. Y lo que vino después fue peor. Quédate hasta el final de este relato porque hay un detalle del interrogatorio, algo que uno de los sospechosos dijo sin querer, que el agente a cargo describió después como la frase más fría que había escuchado en 20 años de trabajo. Una frase de 9 palabras que no explicaba nada y al mismo tiempo lo explicaba todo. Puebla de Zaragoza. Mayo de 2022. Una ciudad que siempre ha tenido dos caras. Por un lado, las cúpulas de Talavera, los portales del Zócalo, las familias que llevan generaciones en el mismo barrio y que conocen a sus vecinos por el nombre, por el apellido y por los chismes de 3 generaciones atrás. Por el otro, los pasillos donde se reparten favores políticos, los despachos donde se deciden cosas que nunca salen a la luz, los restaurantes de mantel largo donde los hombres de traje hablan bajito y sin testigos. Puebla es una ciudad de apariencias bien puestas y secretos mejor guardados. El calor de mayo pega distinto en el centro histórico. Hace que el olor a carnitas de las esquinas se mezcle con el tufo del asfalto recalentado. Las calles empedradas guardan ese calor hasta entrada la noche, y en las tardes la gente camina pegada a las sombras de los edificios coloniales, buscando unos centímetros de fresco antes de llegar a donde van. Era en ese Puebla donde Cecilia Monzón Barrientos había decidido quedarse, y era en ese Puebla donde alguien había decidido que ya no podía seguir estando. 43 años. Abogada. Especialista en derechos humanos y derecho familiar. Cecilia tenía el cabello oscuro, siempre recogido cuando estaba trabajando, y unas manos que parecían estar en movimiento constante, escribiendo algo, firmando algo, buscando el siguiente papel en el expediente, señalando un párrafo en un contrato que el cliente necesitaba entender. Las manos de alguien que nunca para. Era de Puebla, criada en Puebla, de familia de clase media del centro. Había estudiado Derecho en la BUAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y después había hecho posgrado fuera, en Ciudad de México. Eso lo decían siempre los que la conocían, que pudo haberse quedado en el DF, que tenía contactos para hacerlo, que allá había más campo para alguien con su perfil. Pero Cecilia había vuelto a Puebla. Decía que aquí era donde la gente la necesitaba. Decía que Puebla tenía los mismos problemas que cualquier ciudad grande pero menos abogadas dispuestas a meterse en ellos. Tenía su propio despacho en la colonia Anzures, zona céntrica, edificio de 2 pisos con un letrero pequeño junto al timbre. Nada ostentoso. Cecilia no era de las abogadas que ponen letrero grande y foto en espectacular. Era de las que trabajan y que la gente encuentra por recomendación. Ve con Cecilia, ella sí te ayuda. Cecilia me sacó de una situación que yo creía que no tenía salida. Casos de mujeres, en su mayoría. Divorcios complicados donde el marido se había llevado todo y dejado las deudas. Pensiones que el juez había ordenado pagar y que el padre nunca pagaba. Denuncias por violencia doméstica que se perdían en los cajones de las fiscalías porque nadie les daba seguimiento. Custodias peleadas durante años mientras los hijos crecían en medio del pleito. Cecilia sabía muy bien cómo funcionaba el sistema. Sabía dónde atascarse, dónde apretar, a quién llamar cuando un expediente llevaba meses sin moverse. Había peleado contra el sistema muchas veces, y lo había vencido algunas. Las suficientes para que la gente siguiera llegando a ese despacho de la colonia Anzures con sus problemas bajo el brazo. Tenía un hijo de 5 años, Mateo. Producto de una relación que para el mundo de afuera fue siempre un secreto a media, pero que en los círculos políticos y legales de Puebla muchos conocían perfectamente. Cecilia había tenido un hijo con Javier López Zavala. Ese nombre hay que recordarlo, Javier López Zavala. 54 años en ese momento. Político de carrera, de los de toda la vida en Puebla. Había sido secretario de Gobernación del Estado, que es el cargo que en México maneja todo lo relacionado con el orden interno, los municipios, la seguridad. Había sido diputado federal. Había sido candidato a gobernador del estado en algún momento, aunque no lo había logrado.
Era el tipo de político que nunca desaparece del todo. Si no tiene un cargo, tiene influencia. Si no tiene influencia formal, tiene contactos. Si no tiene contactos activos, tiene favores pendientes de cobrar. Hombre de presencia física. De voz pausada y mirada directa, de esas que la gente de la política aprende a cultivar porque transmiten autoridad sin necesidad de levantar la voz. De los que entran a un restaurante y el mesero los reconoce. De los que caminan por los pasillos del Congreso y todos se hacen a un lado un poco, automáticamente, sin que nadie se los pida. Tenía esposa, tenía una familia, tenía una vida pública construida con años de trabajo político, apariciones en medios, compromisos de agenda y relaciones cultivadas con cuidado durante décadas. Y tenía un hijo con Cecilia que oficialmente no existía. Esa era la grieta. La relación entre Cecilia y Javier había terminado hacía tiempo. Los dos lo sabían, pero cuando hay un hijo de por medio, las cosas nunca terminan del todo. Siempre hay un pretexto para hablar, una logística que resolver, una decisión que tomar sobre el niño que obliga a los dos a seguir en contacto. Y en ese contacto obligado vivía la tensión. Él pagaba algo. Ella decía que era insuficiente. Él prometía más y postergaba. Ella esperaba y se cansaba de esperar. El niño llevaba el apellido de la madre únicamente, porque Javier nunca había firmado nada, nunca había reconocido legalmente a Mateo. Lo veía de vez en cuando. Llegaba, pasaba tiempo con el niño, se iba. Sin papeles, sin pensión fijada por ningún juez, sin nada que obligara a nadie a nada. Ese arreglo informal le convenía a Javier perfectamente. Le daba la posibilidad de existir en la vida de su hijo cuando quería y de desaparecer cuando le convenía. Y le daba algo más valioso todavía, la posibilidad de seguir negando si alguna vez la historia llegaba a los medios. Pero Cecilia se había cansado de ese arreglo. En los meses previos a su muerte, después de años de esperar que Javier cumpliera sus promesas por su propia voluntad, ella había iniciado trámites legales para obligarlo a reconocer a Mateo formalmente. Quería pensión fijada por un juez, no lo que a Javier se le antojara mandar cada mes. Quería que Mateo llevara el apellido paterno en su acta de nacimiento. Quería que su hijo existiera en los papeles de la misma forma en que existía en la vida real, con todos los derechos que eso implica. Herencia, seguro social, reconocimiento de un padre. Para lograr eso, Cecilia iba a tener que abrir en un juzgado lo que Javier llevaba años manteniendo cerrado. En política, eso equivale a una bomba con mecha corta. Los que la conocían dicen que Cecilia sabía perfectamente lo que estaba haciendo y lo que implicaba hacerlo. Una tarde de marzo, semanas antes de que todo pasara, estaba en el despacho revisando unos expedientes con una compañera de trabajo. Era tarde, ya se había ido la mayoría del personal. Las dos estaban terminando cosas pendientes con el olor a café de hora extra flotando en el cuarto. En algún momento, sin que hubiera una razón particular que lo detonara, Cecilia levantó la vista de los papeles y dijo: «Si algo me pasa, ya saben quién fue». La compañera la miró. Cecilia siguió leyendo el expediente. No hubo drama, no hubo llanto, no fue una escena de película. Fue una frase dicha con la misma calma con que uno dice que va a llover. Pero nadie la tomó como algo urgente, porque Cecilia era de las que hablaban fuerte. Era abogada de mujeres que vivían con miedo real, cotidiano, físico, y ese miedo a veces se te contagia. Empiezas a ver amenaza donde quizás no la hay. Empiezas a hablar del peligro porque tus clientas hablan del peligro todo el día. O eso creyeron entonces las personas que la querían. Eso creyeron, porque lo que nadie sabía en ese momento, o lo que nadie quiso ver con claridad, era que Cecilia sí tenía razones concretas para sentir lo que sentía. En las semanas anteriores al 21 de mayo habían pasado cosas pequeñas. Cosas que por separado no significan nada pero que juntas forman un patrón que uno solo reconoce cuando ya es demasiado tarde. Una tarde, al salir del despacho, encontró su auto con una llanta ponchada. Podría ser cualquier cosa, un clavo en la calle, mala suerte. Lo arregló y siguió. Una noche recibió una llamada de un número desconocido. Contestó. Hubo silencio al otro lado. Colgó. Pasó 2 veces más esa semana. Una colega del medio legal le contó que había escuchado en una reunión, de boca de alguien cercano a Javier, que estaba muy molesto con ella, que decía que Cecilia estaba causando problemas, que estaba buscando la manera de frenarla. Cecilia escuchó todo eso, lo procesó, y siguió adelante con los trámites, porque ella era abogada. Sabía que si paraba cada vez que alguien se molestaba con ella, no habría terminado ningún caso en su vida. El sábado 21 de mayo de 2022 amaneció despejado en Puebla. Cielo azul limpio, el tipo que en mayo promete calor desde las 9 de la mañana. Cecilia tenía planeado llevar a Mateo con Javier ese día. Era parte del arreglo informal que habían sostenido durante años. El niño pasaba tiempo con su padre de vez en cuando, sin calendario fijo, sin nada firmado,
según les cuadrara a los dos. Ese sábado cuadraba. Cecilia iba a dejarlo, hacer algunas cosas y recogerlo en la tarde. Esa mañana Cecilia desayunó con Mateo. Huevos con frijoles, según contó después la persona que los ayudaba en la casa. El niño estaba de buen humor. Había que peinarle el cabello, que siempre se le esponjaba, y Mateo protestó como protestan todos los niños de 5 años a los que les peinan el cabello con fuerza. Cecilia le dijo que se quedara quieto, que en un rato iban a ver a su papá. Mateo se quedó quieto. Salieron juntos. Cecilia llevaba al niño de la mano. Esa fue la última vez que alguien del círculo cercano la vio. Pero Cecilia no llegó a dejar a Mateo. Y tampoco llegó a ningún otro lado. Lo que pasó entre que salió de su casa y el momento en que encontraron su cuerpo es lo que los investigadores tuvieron que reconstruir pieza por pieza. Semana tras semana, con evidencia forense, con registros telefónicos, con cámaras de seguridad y con las declaraciones de personas que al principio no querían hablar. Lo que se sabe es que alguien la interceptó en el camino. Sabían dónde iba, sabían a qué hora, sabían por cuál calle. Esa clase de información no la tiene un extraño, la tiene alguien que conoce tu rutina. Alguien que sabe cómo organizas tu día. Alguien que tuvo acceso a tus planes de ese sábado con suficiente anticipación para prepararse. Alguien de adentro. No fue sino hasta la tarde que encontraron su cuerpo. La colonia Bugambilias está en la zona sur de Puebla. Una colonia de casas medianas, calles limpias, el tipo de lugar donde la gente deja la puerta sin llave, y los niños juegan en la banqueta hasta que los llaman a cenar. Donde uno esperaría que el mayor escándalo fuera el perro del vecino ladrando de madrugada. La encontraron en un automóvil estacionado en una calle secundaria. Una calle donde normalmente no pasa nadie que no tenga por qué estar ahí. El carro estaba ahí desde hacía horas cuando alguien lo notó. Una ventana que no cerraba del todo. Un olor que a esa hora de la tarde, con el calor de mayo todavía presente en el asfalto, no debería estar ahí. La llamada al 911 llegó cerca de las 4:30 de la tarde. Una voz de mujer. Nerviosa pero tratando de no sonar nerviosa. Dijo que había algo en un carro estacionado que no parecía estar bien. Dio la calle. Dio el número de la esquina más cercana. Colgó antes de que le preguntaran su nombre. Los policías llegaron en 8 minutos. Se acercaron al vehículo, golpearon el vidrio, miraron adentro, abrieron la puerta, y ahí estaba Cecilia Monzón Barrientos. 43 años, abogada. Madre de un niño de 5. Muerta de varios disparos. Mientras eso pasaba, Mateo seguía esperando. El niño que había salido esa mañana con su mamá de la mano, peinado a la fuerza, con la promesa de ver a su papá ese día. En algún punto de la mañana había quedado al cuidado de alguien. No quedó del todo claro en las primeras horas dónde exactamente ni cómo había ocurrido esa separación de su madre. Pero el niño estaba esperando. Sentado, mirando la calle, preguntando cuándo llegaba su mamá. Nadie supo qué contestarle. La noticia corrió por Puebla primero, y después por todo el país en cuestión de horas. Una abogada defensora de los derechos de las mujeres, asesinada. Eso ya era grave. Pero cuando empezó a circular el nombre del hombre con quien había tenido un hijo, cuando la gente que conocía la historia comenzó a conectar los puntos en voz baja, la historia se convirtió en otra cosa completamente. Los medios de Puebla fueron los primeros en mencionarlo. Primero con cautela, entre líneas, con el lenguaje de, se investigan todas las líneas. Después los medios nacionales lo dijeron de frente. El nombre de Javier López Zavala apareció en los titulares. El New York Times en español publicó sobre el caso. Amnistía Internacional emitió un pronunciamiento en el que señalaba el asesinato como parte de un patrón de violencia contra defensoras de derechos humanos en México. En redes sociales el nombre de Cecilia estuvo entre los temas más mencionados durante 2 días seguidos, con mujeres de todo el país compartiendo su historia y exigiendo que no quedara impune. Pero mientras todo eso ocurría afuera, adentro de la Fiscalía General del Estado de Puebla las cosas se movían despacio. Muy despacio. Demasiado despacio para un caso que ya tenía los ojos del mundo encima. Los primeros días de la investigación fueron declaraciones que no decían nada. Que se estaban revisando todas las líneas de investigación. Que no se podía adelantar resultados. Que el proceso seguía su curso normal. Que había elementos que no se podían revelar por no comprometer las pesquisas. Palabras de papel, de las que se dicen en el micrófono y no comprometen a nadie. Afuera de la fiscalía, las personas cercanas a Cecilia empezaron a hablar con los medios porque sintieron que si no hablaban, el caso se iba a quedar ahí. Dijeron que ella había recibido amenazas. Que había personas en su entorno que sabían que algo podía pasar, que ella misma lo había dicho, y dijeron el nombre de Javier López Zavala. No como rumor,
Como señalamiento, Javier López Zavala apareció en los medios esos primeros días. Dio una declaración. Expresó su pesar por la muerte de Cecilia. Pidió que se investigara el caso a fondo. Dijo que él también quería justicia, que el crimen no podía quedar impune, que las autoridades tenían que hacer su trabajo. Se mostró sereno, compuesto, con la cara de quien ha dado declaraciones incómodas frente a las cámaras muchas veces y sabe cómo manejar el cuerpo, cómo modular la voz, cómo decir lo que hay que decir sin decir nada que no quieras decir. Esa serenidad, ese control, ese dominio de la situación frente a los micrófonos le costaría muy caro más adelante, porque mientras él hablaba frente a las cámaras, los investigadores ya tenían en sus manos cosas que él no sabía que tenían. Y esas cosas contaban otra historia. Para entender por qué Cecilia Monzón terminó muerta un sábado de mayo en la colonia Bugambilias, hay que entender qué representaba ella para Javier López Zavala. Hay que meterse en la cabeza de ese hombre. Javier había construido su carrera política durante décadas. En ese mundo, la imagen lo es todo. No solo lo que haces, sino cómo te ven, qué se dice de ti en los pasillos, qué tan limpio parece tu expediente cuando alguien lo revisa. Un escándalo de paternidad oculta no es una falla moral en abstracto, es munición. Es la clase de información que los adversarios políticos guardan para el momento más conveniente, que los periodistas publican cuando quieren hacer daño, que los votantes recuerdan en cabina. Cecilia no solo era la madre de un hijo que él no había reconocido. Cecilia era una bomba con nombre propio, número de expediente y fecha de presentación ante el juzgado. Y lo que la hacía más peligrosa todavía era que era abogada. Sabía exactamente cómo mover los papeles, a qué juzgado ir, cómo acelerar un proceso, cómo generar presión legal de manera que no pudiera ignorarse. Cecilia no iba a cometer el error que cometen muchas madres cuando pelean solas contra un hombre con recursos. No iba a perderse en los laberintos del sistema. Ella era el sistema, conocía cada pasillo, y además tenía razón. Eso es lo más peligroso de todo para alguien como Javier, que la persona que te amenaza tenga razón. La decisión, según lo que después estableció la Fiscalía a partir de testimonios y registros, no fue repentina. Fue una que fue creciendo. En el mundo de la política hay una forma de pensar que se aprende con los años y que va reemplazando a la moral de a poco, sin que uno se dé cuenta del todo. Es la lógica del problema y la solución. Cuando aparece un problema, se busca la solución más eficiente. Cuando esa lógica se aplica durante años a situaciones de poder, a veces llega un momento en que el problema tiene cara de persona y la solución tiene forma de desaparición. Javier llevaba tiempo con ese cálculo rondando. Las amenazas veladas que habían llegado a Cecilia, las llamadas sin voz, la llanta ponchada que quizás no era un clavo. Todo eso apuntaba a que el proceso de tomar la decisión había empezado mucho antes de esa mañana de mayo. Pero hubo un momento que, según las personas que declararon después, funcionó como el punto de no retorno. Fue cuando Cecilia le avisó directamente que había presentado los documentos en el juzgado. Se lo dijo por teléfono, sin rodeos, sin negociación, sin ofrecerle una salida. Le dijo que el proceso ya estaba iniciado, que tenía hasta cierta fecha para comparecer y que si no lo hacía el juez ordenaría su presentación de todas formas. Javier colgó, y a partir de ahí, las personas de su entorno más cercano notaron algo diferente en él. No enojo visible, no drama, algo peor, una calma que no era tranquilidad sino decisión. Hay un momento, en las semanas previas al crimen, que los que conocían a Cecilia recuerdan de forma muy clara. Era de noche en el despacho. Ella estaba terminando de revisar unos papeles antes de cerrar. Una colega que se quedaba también hasta tarde la vio apagar la computadora, guardar los expedientes, ponerse el saco. Y antes de salir, le dijo, ya presenté los documentos, ya no hay vuelta atrás. La colega le preguntó si tenía miedo. Cecilia tardó, miró hacia la ventana. Afuera, la calle de la colonia Anzures estaba silenciosa a esa hora, y dijo, ¿miedo de qué? El que tiene que tener miedo es él. Apagó la luz y salió. Esa misma noche, según los registros de su teléfono que después salieron a la luz en la investigación, Cecilia recibió una llamada de un número que no estaba guardado en sus contactos. El registro muestra que la llamada duró menos de 2 minutos. No hay grabación del contenido, solo el rastro de que ocurrió. 3 días después, Cecilia estaba muerta. Javier López Zavala no fue quien apretó el gatillo. Eso hay que dejarlo claro desde ahora, porque cambia la naturaleza del crimen, aunque no cambia su responsabilidad. Lo que él hizo, según estableció la Fiscalía a partir de la investigación, fue ordenarlo. Hay una diferencia entre el que mata y el que manda matar. Ante la ley mexicana, los dos responden por el mismo crimen. El que dio la orden, en algunos casos, con pena mayor, porque la premeditación fue completamente suya, porque puso el dinero
porque organizó todo desde la comodidad de quien nunca estuvo en el lugar donde ocurrió. La distancia entre Javier y la sangre de Cecilia fue de varias personas, varios pasos y cierta cantidad de dinero. Esa distancia es la que los políticos y hombres de poder que cometen estos crímenes siempre intentan construir, la que les permite dar declaraciones serenas frente a las cámaras, la que les permite pedir justicia con la cara limpia. Pero la cadena existe. Y la cadena tiene eslabones que, cuando empiezan a ceder, ceden todos. Los ejecutores llegaron a Cecilia ese sábado de mayo. La sabían encontrar porque alguien les había dado la información. ¿Dónde iba? ¿A qué hora? ¿Por cuál calle? ¿Con quién iba? Conocían su ruta. Conocían su plan para ese día. Ese nivel de detalle no es información que se consiga vigilando a alguien de lejos. Es información que viene de alguien que está cerca. La interceptaron. Cecilia iba con Mateo cuando salió de su casa. En algún punto del trayecto, el niño quedó separado de ella. ¿Cómo ocurrió exactamente esa separación fue parte de lo que los investigadores tuvieron que reconstruir? Lo que quedó establecido es que cuando los disparos ocurrieron, Mateo no estaba con su madre. Eso fue lo único que los ejecutores respetaron de la instrucción que les habían dado. El niño no era parte del trabajo. Los disparos fueron certeros, rápidos. El tiempo entre el primero y el último fue muy corto. Cecilia no tuvo tiempo de huir ni de pedir ayuda. La dejaron en el vehículo. Alguien movió el automóvil o la subieron después de que todo terminó. Los detalles forenses indicaron que el lugar donde la encontraron no era necesariamente el lugar donde había caído. Eran personas que sabían lo que hacían. Personas que lo habían hecho antes. Personas contratadas. La cámara de seguridad de una casa de la colonia Bugambilias fue la primera pieza concreta. Las imágenes mostraban un vehículo que no era del barrio. Mostraban personas que no eran del barrio. Las imágenes no eran perfectas. Eran del tipo que graba en calidad suficiente para ver que algo ocurrió, pero no siempre suficiente para leer una placa o ver una cara con claridad. Pero eran suficientes para empezar. Los investigadores rastrearon el vehículo. El vehículo los llevó a personas. Las personas tenían antecedentes, tenían historiales, tenían conexiones en el ambiente del crimen organizado local. Gente que no trabajaba por cuenta propia sino que recibía encargos. Y cuando se tira del hilo de quien encargó, el hilo no se rompe, se estira. Pasa por varias manos. Pero llega a algún lado. En este caso llegó a alguien que conocía a Javier López Zavala de cerca, alguien que había actuado como intermediario. Alguien que había recibido el encargo de conseguir a las personas y que había recibido dinero para pagarlo. Ese intermediario fue el segundo en caer, pero antes de eso, cayeron los de abajo. Los ejecutores fueron identificados y detenidos en los días siguientes al crimen. No tardó tanto como en otros casos, porque la evidencia de la cámara era un punto de partida sólido y los investigadores la trabajaron sin parar. Cuando los agarraron, al principio dijeron que no sabían nada. Eso es lo primero que dice todo el mundo. Después dijeron que sí, habían estado en la colonia Bugambilias, pero que no tenían nada que ver con ningún asesinato. Después, el silencio. Y después llegó el momento del interrogatorio. Hay que quedarse en ese cuarto un momento. La sala de interrogatorio de la Fiscalía General del Estado de Puebla no tiene nada de dramático por fuera. Es un cuarto sin ventanas con luz de tubo fluorescente que zumba un poco. Una mesa de metal. Sillas de plástico duro que rechinan si las mueves. En la pared hay una cámara de video que graba todo y que nadie finge que no está. El olor es a café recalentado y a desinfectante barato y a algo más que no tiene nombre pero que todos los que han estado en un cuarto así reconocen. El olor del tiempo encerrado. Los agentes que llevaron el interrogatorio eran dos. Uno era el que hablaba. Voz tranquila, preguntas directas, el tipo de agente que no levanta la voz porque no necesita hacerlo. Cada pregunta era una trampa pequeña. No de las que se ven venir, sino de las que uno entiende que era una trampa hasta que ya cayó. El otro casi no hablaba. Ponía cosas sobre la mesa, documentos, fotografías, registros. Los ponía uno por uno en silencio como si estuviera ordenando naipes y dejaba que el hombre del otro lado de la mesa mirara lo que había puesto. Eso, el silencio del que pone cosas y espera, resultaba más difícil de aguantar que las preguntas. El hombre sentado del otro lado era uno de los ejecutores. 30 y tantos años. Brazos con tatuajes que en algún momento habían significado algo para él. Una mirada que había aprendido a no moverse, a quedarse quieta, a no darle información a nadie. La mirada de alguien que ha pasado por cuartos como ese antes. Pero esa tarde, después de casi 3 horas de preguntas que no cedían, algo en su cara empezó a cambiar. No mucho, solo lo suficiente para que el agente que sí hablaba lo notara. Y en ese momento el agente que casi no hablaba puso algo nuevo sobre la mesa. Una sola hoja.
La deslizó despacio desde su lado hasta el centro, sin decir nada. Era una fotografía de Mateo. El niño que había esperado en la banqueta ese sábado, 5 años. El cabello esponjado porque su mamá lo había peinado esa mañana por última vez. El agente que hablaba esperó a que el hombre mirara la foto, y después dijo muy despacio, sin subir la voz: ¿Usted sabía que ella iba a dejar a su hijo con el papá ese día? ¿Sabía que el niño iba a quedar esperando? Silencio. ¿Le dijeron que había un niño de 5 años? Silencio más largo. El hombre no quitaba los ojos de la fotografía. ¿O eso no era parte de la información que les dieron? Y entonces ocurrió lo que el agente describió después, fuera del expediente, en una conversación con un colega, como la frase más fría que había escuchado en 20 años de trabajo. El hombre levantó la vista de la fotografía, la mirada quieta de siempre, y dijo, con una calma que no era paz sino vacío: el niño no era parte del trabajo. 9 palabras, sin disculpa, sin arrepentimiento visible, sin entender, o sin querer entender, que esas 9 palabras decían exactamente qué clase de hombre era, como si haber dejado vivo al niño fuera un mérito, como si la línea que no habían cruzado fuera la única que importaba, como si todo lo demás estuviera dentro de los límites de algo aceptable. El agente que hablaba no dijo nada por unos segundos, recogió la fotografía de la mesa, la guardó en el folder, la guardó despacio, sin prisa, y después dijo: entonces cuénteme de la parte que sí era su trabajo. El hombre exhaló, miró la mesa, y empezó a hablar. Lo que dijo ese hombre en ese cuarto de paredes sin ventana fue el primer eslabón que conectó el crimen con quien lo había ordenado. Un número de teléfono que había recibido de alguien conocido, alguien del ambiente, que le dijo que había un trabajo. Habló del primer encuentro con el intermediario, en un lugar que no era ni el despacho de nadie ni la casa de nadie. Un estacionamiento, un café de carretera, el tipo de lugar donde uno se sienta 15 minutos y no deja rastro. Habló del dinero. Una cantidad acordada antes, una parte pagada por adelantado y el resto después de que el trabajo estuviera hecho. El dinero había llegado en efectivo las primeras veces y después a través de alguien más, de mano en mano, sin rastro de papel. Habló de la información que les habían dado sobre Cecilia, su rutina, sus horarios, el plan que tenía para ese sábado, cómo iba a estar, a qué hora, con quién, por dónde. Y habló del nombre de quien había dado la orden. El agente lo dejó hablar. Solo tomaba notas. Y cuando el hombre terminó, el agente que casi no hablaba empujó hacia él una hoja con una declaración lista para firmar. El hombre la leyó. La firmó. Y el nombre de Javier López Zavala quedó registrado por primera vez en papel, de puño y letra de alguien que había estado ahí. La detención de Javier López Zavala no fue como la de los ejecutores. Para entonces, él ya sabía que las cosas se estaban moviendo en su contra. Los medios llevaban días con su nombre circulando. Las organizaciones de derechos humanos lo señalaban directamente. Y dentro del sistema político poblano, donde la gente tiene olfato para detectar cuando un barco empieza a hacer agua, había comenzado el distanciamiento. Llamadas que no se contestaban, compromisos que se cancelaban, nombres que desaparecían de las listas de apoyo. Javier López Zavala intentó manejarlo como había manejado otras situaciones difíciles en su carrera. Con control de la narrativa, con declaraciones mesuradas, con abogados bien pagados que hablaban de presunción de inocencia y de cacería política. Pero esta vez la evidencia era diferente. Los agentes fueron por él un día que no anunciaron, a una hora que no anticiparon. Lo encontraron en un domicilio que no era el suyo. Estaba acompañado, aunque los detalles de quién o quiénes estaban con él no salieron a la luz pública de manera completa. Cuando los agentes tocaron la puerta y dijeron quiénes eran, tardó en abrir. Cuando abrió, el hombre que días antes había mirado a las cámaras con calma absoluta tenía una cara diferente. La cara de alguien al que le acaban de caer encima 20 años de decisiones tomadas en cuartos sin testigos. Lo esposaron. Lo sacaron. Lo subieron a la patrulla. Y la patrulla se fue sin sirenas, sin prisa, porque ya no había a dónde correr. Cuando la noticia de la detención salió a los medios, Puebla reaccionó de 2 maneras al mismo tiempo. Había gente que dijo que no podía creerlo, aunque en el fondo lo había sospechado desde la primera noche. Y había gente que sí lo creía, que lo había sospechado desde el principio, y que sentía algo entre el alivio de que lo hubieran agarrado y la rabia de que agarrarlo no devolvía a Cecilia. En los pasillos del Congreso local, donde Javier había caminado muchas veces como si el espacio fuera suyo, hubo silencio. El tipo de silencio que no es sorpresa sino cálculo. Cada quien midiendo en privado qué tan cerca había estado de él, en qué fotos había aparecido, en qué conversaciones había participado, en qué favores había intercambiado.
En las redes sociales, las compañeras de Cecilia publicaron su foto con un texto que decía que la habían matado por hacer exactamente lo que debía hacerse, y que eso no se iba a olvidar. En la casa de la familia materna de Cecilia, donde Mateo estaba desde el día que su mamá no había llegado a recogerlo, nadie sabe bien qué pasó esa noche. Eso es privado, y así debe seguir siendo. El proceso legal se armó en los meses siguientes con todo lo que los investigadores habían reunido. Testimonios de los ejecutores, que ya habían firmado sus declaraciones. Registros de comunicaciones que conectaban números asociados a Javier con números asociados al intermediario, y de ahí con los ejecutores. Transferencias de dinero que, aunque fragmentadas en partes pequeñas para no dejar rastro fácil, señalaban en la misma dirección. El rastro de las cámaras de seguridad. La reconstrucción forense de los últimos movimientos de Cecilia. Y algo más que terminó de armar el caso. Personas del entorno político de Javier que, cuando entendieron que la investigación iba en serio, decidieron tomar distancia y declarar lo que sabían. En política, los aliados se quedan mientras el poder se sostiene. Cuando el poder se derrumba, los primeros en alejarse son los que más cerca estuvieron. La Fiscalía presentó cargos por feminicidio en razón de parentesco y por homicidio calificado con premeditación. Feminicidio en razón de parentesco, cuando la víctima tenía una relación afectiva o de parentesco con quien ordenó su muerte. En este caso, Cecilia era la madre del hijo de Javier. Eso establece el vínculo que convierte el asesinato en feminicidio. Homicidio calificado con premeditación, que el crimen fue planeado. Que no fue un accidente, no fue un arranque de momento, no fue algo que ocurrió sin pensar. Fue una decisión tomada con tiempo, con recursos, con organización. Javier López Zavala lo negó todo. Dijo que los testimonios en su contra eran de personas con antecedentes que tenían razones para mentir. Que los registros de comunicaciones no probaban lo que la Fiscalía decía que probaban, que él era víctima de una persecución política aprovechando la tragedia de Cecilia. Contrató una defensa cara, buenos abogados. Los recursos que acumula alguien que ha pasado décadas en la política pública. Pero los testimonios eran varios, y concordaban en los detalles que importaban. Y las comunicaciones decían lo que decían. El juicio se desarrolló en los juzgados de Puebla a lo largo de varios meses. Afuera de las audiencias, compañeras de Cecilia mantenían presencia. Mujeres que la habían conocido en el trabajo, que habían sido sus clientas, que compartían su lucha desde antes de que se llamara así. Llevaban fotografías de ella. Se turnaban para estar ahí. Sabían que si el caso se perdía en los recovecos del sistema, no iba a ser la primera vez que eso ocurría en México, y no iba a ser la última. Adentro, los abogados de la defensa cuestionaron cada pieza de evidencia con precisión y con paciencia. Así funciona un juicio penal. Todo se cuestiona, todo se debate, todo tiene que probarse más allá de la duda razonable. Eso es lo que debe ser. Y en este caso, la evidencia sobrevivió al cuestionamiento. Los testimonios concordaron. Los registros no mintieron. El dinero había ido a algún lado y ese algún lado estaba conectado a alguien. La sentencia llegó el 27 de octubre de 2023. Javier López Zavala, culpable. 50 años de prisión por feminicidio calificado en razón de parentesco y homicidio calificado con premeditación. 50 años. Para alguien que en ese momento tenía más de 50, eso es en la práctica el resto de su vida. El juez que dictó la sentencia enumeró las razones con detalle. El nivel de planeación del crimen, que no fue un impulso sino una decisión sostenida durante tiempo. La posición de poder del acusado, que usó sus recursos y sus contactos para organizar el asesinato de la madre de su hijo. La condición de Cecilia como defensora de derechos humanos, lo que agrava el crimen según la legislación aplicable. Y el impacto sobre el menor Mateo, que quedó sin madre por la acción directa de su padre. Los ejecutores recibieron penas de entre 25 y 30 años. El intermediario, el que había coordinado entre Javier y los ejecutores, entre 20 y 25. Los recursos de apelación que presentó la defensa de Javier fueron rechazados en segunda instancia. Mateo. El niño tiene ahora 8 años. Vive con la familia materna de Cecilia, con la abuela, con personas que lo conocen desde que nació y que hacen lo que pueden. No hay mucha información pública sobre cómo está, y eso es correcto. Es un niño. Merece privacidad. Merece la posibilidad de crecer sin que su historia se cuente sin su permiso cada vez que alguien quiera ilustrar un punto sobre la violencia en México. Lo que sí se sabe es que el reconocimiento legal que Cecilia buscaba para él nunca llegó de la manera que ella quería. Los trámites que ella había iniciado, los papeles que ya estaban en el juzgado, los documentos por los que murió, quedaron suspendidos en un limbo legal.
El apellido paterno no llegó a sus documentos. La pensión que debía fijar un juez no fue fijada de la manera que ella tenía planeado. Si en algún momento la situación legal de Mateo se resuelve, será en un juzgado, con abogados, con procesos. Sin su madre, las compañeras del despacho de Cecilia lo mantuvieron abierto. Lo dijeron públicamente desde los primeros días. El despacho no cerraba. Que cerrarlo sería darle la razón a quien había creído que matando a una se callaba a todas. Siguieron atendiendo casos. Siguieron recibiendo a las mujeres que llegaban con sus problemas y sus expedientes y su cansancio. Una frase que suena bien frente a las cámaras. Y que al mismo tiempo es completamente verdad. El debate que generó el caso de Cecilia. El que escaló a medios internacionales y organizaciones de derechos humanos y declaraciones de legisladores. No se tradujo en cambios rápidos ni concretos. Se habló de mecanismos de protección para defensoras de derechos humanos, de protocolos que tenían que actualizarse, de fondos que debían crearse, de cómo el sistema tenía que mejorar su respuesta cuando una persona del perfil de Cecilia reportaba amenazas. Algunas cosas avanzaron en papel, otras quedaron en promesa. El sistema que Cecilia había conocido desde adentro, que había peleado desde adentro, que sabía exactamente dónde fallaba y por qué y cómo, siguió siendo en muchos puntos el mismo sistema. Hay una pregunta que la investigación y el juicio no pudieron responder. Que nadie pudo responder. Que quizás no tiene respuesta, porque quien la tiene no habló y quien hubiera podido responderla, ya no está. ¿Cuándo exactamente decidió Javier López Zavala que Cecilia tenía que morir? ¿Fue el momento en que ella le llamó para decirle que los documentos ya estaban en el juzgado? ¿Fue antes, cuando ella le advirtió que iba a hacerlo si él no actuaba? ¿Fue en alguna conversación que nadie más presenció? ¿En alguna noche de cálculo político frío? ¿En el momento en que los números de su carrera y los riesgos de la situación se alinearon de una manera que lo llevó a esa conclusión? ¿O fue una decisión que fue creciendo de a poco, que empezó como un pensamiento que uno descarta y que regresa? Y que fue tomando forma hasta que dejó de ser pensamiento y se convirtió en llamada telefónica, en dinero que cambia de mano, en información que se pasa sobre una mujer que no sabe que la están estudiando? Nadie lo sabe. Él no lo dijo. Ni en el interrogatorio, donde fue más cuidadoso que los ejecutores, ni en el juicio, donde su defensa habló por él. Y la única persona que hubiera podido decirlo desde adentro, la única que estuvo en todas esas conversaciones y que conocía el proceso completo, ya no está para contarlo. La colonia Bugambilia sigue ahí. Las casas medianas, las calles limpias, los vecinos que salen en la mañana a comprar el pan y que vuelven a entrar y que en la tarde sacan una silla a la banqueta y ven pasar la tarde. La vida cotidiana de una colonia que no eligió ser el escenario de nada. El automóvil donde encontraron a Cecilia ya no está. Pero la calle sí. El sol de las 4 de la tarde sobre el asfalto empedrado, sí. El olor a tierra caliente y a bugambilias que le dan nombre a la colonia. Ese olor que en mayo en Puebla es tan intenso que se te pega a la ropa. La gente pasa por ahí todos los días, sin saber, o sabiendo y prefiriendo no pensar en eso. El tiempo es así, no espera a que uno procese las cosas. Sigue. El caso quedó registrado en los archivos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el número de carpeta de investigación FEPA-NUAE 11-DF-892 Linco 2022. Sentencia dictada el 27 de octubre de 2023. Javier López Zavala compurga condena en el Centro de Reinserción Social número 2 del Estado de Puebla, conocido como el Penal de San Miguel. Apelaciones rechazadas en segunda instancia. El expediente está cerrado para el sistema. Para los que conocieron a Cecilia, eso es una cosa diferente. Lo último que dijo Javier López Zavala en el juicio, antes de que el juez leyera la sentencia, fue algo que sus abogados claramente no habían preparado. Miró hacia el frente, no a los jueces, no a los familiares de Cecilia que estaban en la sala. Al punto exacto en el muro de enfrente, como si estuviera mirando algo que solo él podía ver, y dijo, yo la quería. El silencio que siguió duró varios segundos. Nadie en esa sala supo qué hacer con eso. Si este caso te dejó algo que no puedes terminar de acomodar, escríbelo en los comentarios. Eso es lo que hace que estas historias no se entierren solas. Hay muchas más que merecen ser contadas, y este canal va a seguir contándolas. Pero hay algo que vale la pena detenerse a pensar antes de cerrar este relato. Cecilia Monzón no era la primera defensora de derechos humanos asesinada en México. Y ese dato, dicho así de frío, es el dato más perturbador de todos. En el año 2022, el año en que murió Cecilia,
México registró más de una decena de asesinatos de personas dedicadas a defender derechos humanos, según los reportes de organizaciones internacionales que llevan ese conteo porque alguien tiene que llevarlo. Mujeres y hombres que trabajaban en comunidades, en despachos, en organizaciones civiles, que habían recibido amenazas y que en muchos casos las habían reportado, que habían pedido protección, que en algunos casos la habían recibido de forma insuficiente o tardía, que en otros casos simplemente no la habían recibido. Cecilia conocía esa estadística, era abogada, leía los reportes, sabía los números, y aún así siguió adelante con los trámites. Esa decisión, la de seguir adelante sabiendo lo que sabía, es la parte del caso que más cuesta procesar. Porque uno puede entender el valor abstracto de alguien que pelea por lo correcto a pesar del riesgo. Eso lo hemos escuchado en muchas historias. Pero cuando uno se para a pensar en Cecilia específicamente, en esa mujer de 43 años en su despacho de la colonia Anzures, apagando la luz a las 11 de la noche, diciendo que el que tiene que tener miedo es el otro, uno entiende que no era valentía ciega. Era una decisión calculada. Ella pesó las opciones. Seguir callada y aceptar que su hijo viviera sin el apellido y sin la pensión que le correspondían, dependiendo de la buena voluntad de un hombre que había demostrado que su buena voluntad tenía fecha de caducidad. O mover los papeles, abrir el proceso legal, usar exactamente las herramientas que había aprendido a usar durante años para defender a otras personas, y esta vez usarlas para defender a su hijo. Eligió lo segundo. Sabiendo que el hombre al que iba a enfrentar tenía recursos, y tenía contactos, y había pasado décadas en un mundo donde los problemas se resuelven de formas que no siempre llegan a los juzgados. Lo eligió de todas formas. Hay algo que sus compañeras del despacho repiten cuando alguien les pregunta por ella. Dicen que Cecilia era de las que pensaban que el sistema se cambia desde adentro. Que no sirve de nada pararse afuera a gritar si no hay alguien adentro moviendo los expedientes. Que la ley existe, y que el problema no es la ley sino quién la aplica y con qué voluntad. Era una convicción que venía de años de trabajo, de casos ganados que nadie más quería tomar, de mujeres que habían llegado a su despacho sin esperanza y habían salido con una sentencia favorable. El sistema la había traicionado de todas formas, pero el sistema también fue el que condenó a quien la mató a 50 años de prisión. Eso también hay que decirlo. El abogado que encabezó la defensa de Javier López Zavala dio una declaración pública después de la sentencia. Dijo que iban a agotar todos los recursos legales disponibles. Dijo que su cliente era inocente y que el tiempo lo demostraría. Dijo que la sentencia había sido influenciada por la presión mediática y social, que los jueces habían cedido al clamor público en lugar de apegarse estrictamente a la evidencia. Esa declaración también está en el expediente, y la sentencia también está en el expediente. Y el nombre de Mateo, el niño que esperó en la banqueta, también está en el expediente. Cada quien decide con qué parte se queda. Una de las cosas que más se mencionó en el proceso, que los medios retomaron y que las organizaciones de derechos humanos señalaron, fue el tiempo que tardó la fiscalía en mover ficha de manera visible. Los primeros días fueron de silencio institucional mientras afuera el caso ya era internacional. Eso generó sospecha, generó presión, generó la pregunta que muchos se hacen cuando un político con conexiones es señalado en un crimen. ¿Van a dejarlo pasar? Lo que se sabe es que la investigación sí avanzó, que las detenciones llegaron, que la cadena se fue armando. Si eso ocurrió a pesar de las conexiones de Javier, o porque la presión pública no dejó margen para hacer otra cosa, eso es algo que tampoco tiene una respuesta limpia. En México esas dos cosas a veces son la misma. El penal de San Miguel, donde Javier López Zavala cumple su condena, está a las afueras de Puebla. Un edificio que desde la carretera parece más grande de lo que es, rodeado de bardas altas y alambrado. Dentro, como en todos los penales, hay una economía propia, jerarquías propias, reglas que no están escritas en ningún reglamento oficial. Un hombre que fue secretario de Gobernación y diputado federal y candidato a gobernador, encerrado en ese lugar. Eso es lo que la justicia cuando funciona produce. Una inversión de mundo que a veces es lo único que queda. Afuera del penal, la vida de Puebla sigue. El Zócalo con sus portales. El olor a mole que sale de los restaurantes en la tarde. Los camiones que van y vienen por las avenidas anchas de la zona moderna. Los mercados donde la gente compra y regatea y se saluda por el nombre. Y en algún lugar de esa ciudad, en una casa que no se menciona por respeto, un niño de 8 años vive con su abuela y sus tíos, y hace lo que hacen los niños de 8 años. Va a la escuela, juega, pregunta cosas, crece. Sin su mamá.
con una historia que algún día tendrá que entender del todo, y con el apellido de su mamá, porque el de su papá nunca llegó a tiempo. Hay personas que conocieron a Cecilia que dicen que el peor momento no fue cuando supieron que estaba muerta. El peor momento, dicen, fue después, cuando la vida siguió, cuando el lunes llegó y había expedientes que atender y clientas que llamaban y juzgados a los que ir. Cuando el mundo siguió funcionando exactamente igual, como si Cecilia Monzón no hubiera existido, o como si su existencia hubiera sido un paréntesis que se cerró y listo. Eso, dicen, es lo que más duele. La continuidad de todo. La indiferencia del tiempo, el caso quedó registrado. La sentencia quedó registrada. El nombre de Cecilia Monzón Barrientos quedó en los archivos de la Fiscalía, en los expedientes de los juzgados, en las resoluciones de segunda instancia, en los reportes de organizaciones internacionales, y en la memoria de las mujeres que la conocieron y que siguieron haciendo su trabajo. Ese es el archivo que no cierra. Lo último que dijo Javier López Zavala en el juicio, antes de que el juez leyera la sentencia, fue algo que sus abogados claramente no habían preparado. Miró hacia el frente, no a los jueces, no a los familiares de Cecilia que estaban en la sala y que habían aguantado meses de audiencias y de argumentos de defensa y de cuestionamientos a la evidencia. Al punto exacto en el muro de enfrente, como si estuviera mirando algo que solo él podía ver, y dijo, yo la quería. El silencio que siguió duró varios segundos. En esa sala había personas que habían conocido a Cecilia de toda la vida, compañeras de trabajo, familiares, clientas que habían llegado a su despacho con sus problemas y que ella había ayudado. Nadie en esa sala supo qué hacer con esas 3 palabras. Nadie las contestó. El juez procedió a leer la sentencia, y las 3 palabras quedaron flotando en ese cuarto, sin respuesta, sin destino, como cosas que se dicen demasiado tarde para que sirvan de algo.